Bienvenidos a este nuevo video de Economía en el Rincón del Estudio. Hoy vamos a hablar de los documentos comerciales y vamos a enumerar algunos de ellos. Pero primero, empecemos con el concepto general. Un documento comercial es el comprobante registrado expresado por escrito que deja algunos registros de todas las operaciones comerciales que se realizan dentro de una economía y que deben cumplir con ciertos requisitos que exige la ley. A continuación vamos a enumerar algunos de ellos. El primer documento que detallaremos es la orden de compra, o también conocida como nota de pedido. Este es el comprobante que emite el comprador para pedir la mercadería al vendedor, indicando cuáles son las condiciones de pago y forma de entrega. La importancia de este documento es que para el comprador sirve como constancia de las mercaderías que solicitó, mientras que el vendedor le sirve para preparar el pedido en caso de ser aceptado. Con respecto a su forma de emisión, el original es para el vendedor, mientras que el duplicado es para el comprador. Los requisitos para este documento son lugar y fecha de emisión, nombre y número de orden de comprobante, nombre y domicilio del vendedor y comprador, quit, ingresos brutos, fecha de inicio de las actividades y condición frente al IVA del emisor, quit y condición frente al IVA del destinatario, detalle de las mercaderías solicitadas, condición de pago y entrega, firma del comprador o encargo de compras, datos de la empresa que imprime el documento y numeración de los documentos impresos. Y por último debe aclararse que es un documento no válido como factura y colocar la letra X. Luego tenemos al remito. Este es el documento que confecciona el vendedor y acompaña la entrega de las mercaderías vendidas. La importancia de este documento se basa en que el comprador controle las mercaderías recibidas con la nota de pedido y el vendedor tenga constancia de que el comprador recibió conforme. Por último, también es importante para la empresa de transporte ya que deja constatado que la mercadería se entregó. Los requisitos para este documento son lugar y fecha de emisión, nombre y número de orden de comprobante, nombre y domicilio del vendedor y comprador, quit, ingresos brutos, fecha de inicio de las actividades y condición frente al IVA del emisor, quit y condición frente al IVA del destinatario, detalle de las mercaderías solicitadas, el lugar de entrega, el medio por el cual se envían estas mercaderías, la firma de las personas que reciben las mercaderías, nombre y fecha de emisión del formulario con el quit de la imprenta que confeccionó el modelo del mismo, y por último la habilitación municipal y la numeración de los documentos impresos. Un tipo de documento comercial que también es clave son los distintos tipos de facturas, A, B y C. Estas son el documento que el vendedor entrega al comprador comunicando el importe de las mercaderías vendidas a crédito o a contado. Este tipo posee tres formas de emisión: el original para el comprador, el duplicado para el vendedor y el triplicado para el comprador, y así ponerlo a disposición de AFIP en caso de que la operación implique la discriminación y pago de IVA detallada. Para las operaciones que no corresponda a discriminar el IVA detallado, no requiere el triplicado. Los requisitos de este documento son lugar y fecha de emisión, nombre y número de orden de comprobante, identificación del modelo A, B o C, nombre y domicilio del vendedor y comprador, detalle de las mercaderías vendidas, condiciones de venta, número del remito, total bruto, impuestos, IVA inscripto, IVA no inscripto e importe neto a pagar o total según el modelo, número de la inscripción del vendedor en ingresos brutos, fecha de inicio de actividades, impuestos internos, quit y posición frente al IVA del vendedor y comprador, nombre y fecha de emisión del formulario, número de quit en la imprenta en la que se confecciona el modelo del formulario, habilitación municipal y numeración de los documentos impresos, y por último para los modelos A y B, el número del código de autorización y fecha de vencimiento. Continuando con las facturas, las que más escuchamos son las facturas A que la emiten los responsables inscriptos en el IVA, destinada a otros responsables inscriptos o no inscriptos, discriminando el IVA. Esta se utiliza entre productores o fabricantes y comerciantes por mayor, o entre comerciantes por mayor y comerciantes por menor, mientras que la factura B lo emiten los responsables inscritos en el IVA, destinada a monotributistas, consumidores finales, exentos o no responsables. Esta se utiliza entre comerciantes por menor y el consumidor final, exentos o no responsables. Otro tipo de documento es la nota de débito. Este es el comprobante del vendedor hacia el comprador comunicando que su deuda aumentó por diferentes motivos que en él se especifican. Sus motivos pueden ser varios, como por ejemplo los gastos a cargo del comprador abonados por el vendedor, es decir, fletes, comisiones, etc.
Otro motivo puede ser por haberse facturado de menos o por el cobro de intereses. Esto es importante ya que para el vendedor permite salvar errores ajustándose a la realidad y registrar un importe a favor, y para el comprador le sirve para registrar el aumento de su deuda. Los requisitos de este documento son lugar y fecha de emisión, nombre y número de orden de comprobante, nombre y domicilio del vendedor y comprador, número de inscripción del vendedor en ingresos brutos, fecha de inicio de las actividades, impuestos internos, quit del vendedor y comprador, posición frente al IVA, motivo e importe del aumento de la deuda, número de la factura que corresponde al débito efectuado, datos de la empresa que imprimió el comprobante, habilitación municipal y numeración de los documentos impresos. Mientras que por el otro lado, la nota de crédito es el comprobante que emite el vendedor al comprador comunicando que disminuyó su deuda por motivos que no se especifican. Esto puede ser por la devolución de mercaderías, por haberse facturado de más o por bonificaciones o descuentos realizados. Este documento es importante ya que para el vendedor permite salvar errores ajustándose a la realidad y registrar una disminución en la cuenta del comprador, y para el comprador le sirve para registrar una disminución en su cuenta. Este conlleva los mismos requisitos que la nota de débito. Un pagaré es un documento que consiste en una promesa de pago de un monto específico de dinero en un plazo determinado a otra persona. La persona que emite el pagaré y se compromete a cancelar la deuda en tiempo y forma es conocida como liberador, mientras que la persona que tiene en su posesión el documento y que cobrará esa deuda es conocido como el beneficiario del pagaré. Un pagaré debe cumplir con los siguientes requisitos: la denominación de qué es un pagaré, la identidad del beneficiario del pagaré, la fecha de vencimiento de este pagaré, el monto de dinero a pagar, el lugar en el que debe realizarse el pago, la fecha de libramiento del pagaré, es decir, cuándo el pagaré fue emitido, y por último, la firma de la persona comprometida a pagar. Luego tenemos los cheques. Un cheque es una orden de pago que el emisor libra contra un banco en el cual es cliente y tiene una cuenta corriente. Esta orden establece que el banco debe pagar un monto de dinero específico a la persona que tiene en su poder el cheque. Los cheques recibidos, a su vez, pueden ser transferidos a otras personas si es necesaria la cancelación de una deuda. La transferencia de cheques se realiza a través del endoso, que consiste en una firma que se escribe detrás del cheque y que permite transferir este documento. Los endosos no pueden realizarse en cheques emitidos con la frase "no a la orden". Según la ley de cheques, existen dos tipos de cheque. El cheque común, que es una orden de pago que debe ser cobrada desde el día en que el cheque fue emitido y hasta los 30 días posteriores, y el cheque de pago diferido, que es una orden de pago a futuro, cuyo pago puede ser realizado en los 30 días posteriores a la fecha estipulada. Esta fecha estipulada no puede superar los 360 días desde que el cheque fue emitido. Un cheque debe contener la siguiente información: la denominación de qué es un cheque, el número de orden impreso, el nombre del banco y el domicilio de pago, el nombre del librador, su domicilio y su CUIL o quit, el lugar y fecha de emisión, la fecha de pago, la suma de dinero expresada en números y letras, el nombre del cobrador o si es un cheque al portador y la firma del librador. En función de quién debe cobrar ese cheque, los cheques pueden clasificarse en cheque a favor de determinada persona, que puede a su vez transferir el cheque a favor de una persona y no a la orden, por lo que el cheque no puede ser transferido, y cheque al portador, es decir, que no indica el nombre del cobrador y puede ser cobrado por cualquier persona que lo tenga en su poder. Un documento importante y no muy mencionado es el resumen de cuenta. Este documento es entregado por un vendedor a un cliente que realice compras en cuenta corriente comercial, en el que se detalla el saldo que debe pagar el cliente al vendedor luego de finalizado un periodo. El resumen de cuenta debe contener la siguiente información: el saldo del periodo anterior, es decir, cuánto dinero quedó debiendo el cliente en el periodo anterior, la fecha e importe de las facturas, notas de débito, notas de crédito y recibos, entre otros documentos, y el saldo en el momento de la emisión del resumen. Este documento es de importancia para el comprador, que compara el resumen de cuenta con sus propios registros, y para el vendedor, que le recuerda a su cliente el dinero adeudado en cuenta corriente. Por último, tenemos las notas de crédito y débito bancarias. La nota de crédito bancaria, también llamada boleta de depósito,
es un documento que el banco emite para su cliente en el que declara haber recibido depósitos de dinero en la cuenta corriente de dicho cliente. La nota de crédito bancaria debe contener los siguientes datos: el nombre del banco, el lugar y la fecha del depósito, el número de comprobante, el número de domicilio del titular de la cuenta corriente, el número de la cuenta, el monto de dinero depositado en letras y números, el nombre y la firma del depositante del dinero, el plazo en el que el dinero debe acreditarse en la cuenta corriente y el sello del banco. La nota de débito bancaria, por otro lado, es un documento que el banco emite para su cliente informando la disminución de los fondos de su cuenta corriente por gastos de mantenimiento de cuenta y de comisiones cobradas por el banco a su cliente. La nota de débito bancaria debe contener los siguientes datos: el nombre del banco, el número de comprobante, el nombre y el domicilio del titular de la cuenta corriente, el número de la cuenta, el monto de dinero descontado en letras y números y el sello del banco. Eso fue todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado este video. Para más videos de economía y otras materias, denle like al video, suscríbanse al canal y déjennos en los comentarios propuestas y sugerencias de otros contenidos que necesiten estudiar. Nos vemos en el próximo video del Rincón del Estudio.